Hola, Dios te bendiga. Gracias por suscribirte a mi canal, Pastor Francisco Cobó. Gracias por ayudarme a extender el reino del Señor con la predicación de la palabra. Disfruta el contenido de las predicaciones que estamos publicando y te tengo una buena noticia. Pronto estaremos también en Spotify. Así que esperamos que disfrutes del contenido de esta predicación. Vamos a Hebreos 11, 32 al 33. Ayer terminamos la escuela bíblica de vacaciones. Tendremos un reporte después del mensaje puntual, una asistencia récord histórica como nunca en la vida de la iglesia, y que estamos glorificando al Señor por eso. Hebreos 11, 32. Vamos a leer juntos la palabra del Señor en esta ocasión. ¿Cómo dice la palabra? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ahora vamos al contexto, porque ahí guardado hay una lista de héroes de la fe que no aparecen abiertamente. Dice Hebreos 11: por la fe Sara, por la fe Abraham, por la fe José, por la fe Moisés. Pero hay una lista de héroes de la fe que están guardados ahí y que no se menciona realmente quiénes son, pero entendemos por su contexto quiénes son. Así que hoy quiero hablarles de que por fe taparon bocas de leones. ¿Quién tapó boca de leones en la Biblia? Daniel. Vamos a Daniel 6:4. Todo el capítulo 6 de Daniel habla acerca de ese milagro donde Dios lo defendió, porque vino el ángel y el ángel tapó la boca de los leones. Pero Hebreos dice que por fe taparon bocas de leones. Se lo atribuye a los héroes de la fe y tiene sentido contextual. No voy a explicar eso. Daniel 6:4, ¿cómo dice? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Sheikh Tabaish, siéntense. Kulenesh, sit down. Muy bien, muy bien. Tenemos una excelente asistencia esta mañana. Si yo predicara este sermón, hay muchos sermones que podemos sacar en cada perícopa. Todo el capítulo 6 de Daniel es una perícopa. Y si yo predicara este sermón devocionalmente, mi tema sería: el foso no es el fin. Porque nuestra vida tiene mucho que dar para el reino de Dios. No lo va a detener un león. Si yo predicara este sermón ética o moralmente, mi tema sería envidia e integridad. La razón, porque si es posible mantenerse fiel en medio de un mundo como el de Daniel, también es posible que nos mantengamos fieles nosotros en este tiempo. Si mi tema sería evangelístico, mi tema sería el Dios que libra, porque así como libra de las circunstancias presentes, puede librarnos de la condenación eterna. Si mi tema fuera doctrinal, sería el Dios de todos los tiempos, porque la profecía bíblica lo enseña en la frase: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, como está en el 6:26. Si mi tema fuera de consagración, mi tema sería el Dios que sostiene entre leones, porque Él recompensa a sus fieles que les sirven con integridad. Si mi tema fuera de aliento, mi tema sería la fidelidad de Dios, porque y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. No hay nadie que destruya al Señor, y por eso, si Él es fiel con nosotros, puede sostenernos hasta el fin de nuestros días. Hay muchas formas en las que se puede predicar esta perícopa. Cuando menos le mencioné 6 en este momento. Pero aparte, todo el capítulo es una disertación
de 1000 cosas. Y entre esas cosas de las que yo puedo hablar, me voy a sujetar a hablarles de integridad en esta ocasión, porque me parece que es el punto focal del pasaje, entre otras cosas. La integridad. ¿Cuál es mi tema? ¿Qué es la integridad? Si me ayuda multimedia con la diapositiva, se lo agradezco. En el Antiguo Testamento, una de las palabras más importantes es tam, así como se oye, que puede traducirse como íntegro, completo, recto de corazón, sincero, sin doblez. Estoy esperando que multimedia me ayude ahí, por favor, en la diapositiva. En el Nuevo Testamento encontramos ideas parecidas con palabras como telios en griego, que se traduce por completo, perfecto, maduro, bien desarrollado, adulto. Y hay otra palabra griega que es akerios, sencillo, inofensivo, puro, sin mezcla, sincero. Entonces, hay algunas áreas en las que nosotros podemos mencionar nuestra integridad. Creo que en la diapositiva siguiente lo hago notar. Esa diapositiva, el contenido, lo saqué del libro de James Crane, de homilética, que manejamos en los institutos bíblicos. Y ahí se nos dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible es el sinónimo del Antiguo Testamento: puro, sin mancha. Les dije que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea es tam, completo, recto de corazón, sin doblez, limpio, puro. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, esta palabra vamos a encontrarla en varios textos, con Mateo 10:16, en Romanos 16:19, Filipenses 2:15, muchos pasajes más, en 1 Timoteo 3:2. Irreprensible, anepileptos es otra palabra griega ahí. Y tenemos que ser irreprensibles sin posibilidad de que se encuentre una tacha contra nosotros. Y alguien me dice: eso es imposible, pastor. Bueno, voy a leerles otra vez lo que dice nuestro texto en Daniel 6:4. Si me ayudan allá en la diapositiva con Daniel 6:4, dice: los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Mas qué dice el texto? No podían hallar ocasión alguna o falta. Primero, porque él era. Segundo, era fiel. Tercero, ningún vicio. Cuarto, ni falta. Quinto, 5 veces habla de la integridad de Daniel en el texto. Ahora, ¿qué tenía Daniel que no tengamos nosotros si era tan humano como nosotros? Tan terrenal como nosotros. Nada. No hay ni una diferencia entre el profeta Daniel y cualquiera de los que están sentados aquí. No hay, no existe. Es más, el Dios de Daniel es exactamente, ni más ni menos, el mismísimo Dios de nosotros. Y si Daniel pudo, nosotros también podemos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así que hablar de integridad, hay que aclararlo en esta ocasión también, que hablar de integridad no habla de perfección. La Biblia nunca presenta la integridad como un talento con el que algunas personas nacen. La presenta como resultado de una vida rendida a Dios. O sea, mientras más rendido estoy ante Dios, más íntegro soy. Complete la frase: mientras más rendido estoy a Dios, más íntegro soy. Entonces Noé, Job, José, Daniel no fueron admirados porque nunca enfrentaron tentaciones, sino porque al enfrentarlas eligieron ¿qué? Permanecer fieles, eligieron ser íntegros. Y quizá la mayor acción, la mayor lección sea que la integridad no se demuestra cuando todo es fácil, sino cuando sería más
conveniente dejar de ser íntegro. O sea, ¿cómo sabemos que un luchador, un boxeador ganó la pelea? Peleando. ¿Y cómo sabemos que un hombre es íntegro? Siendo probado. Nadie va a demostrar su integridad si no pasa por un momento de dificultad. Tentación sexual, tentación financiera, tentación al testimonio, tentación laboral, tentación a quedar bien o mal ante mis compañeros versus a quedar bien o mal ante Dios. Todas estas áreas son oportunidades de demostrar que soy íntegro. La integridad implica pues que tenemos que pasar por un tiempo de crisis, de tentación, de prueba para demostrar nuestra integridad. Así que estamos expuestos a eso. Estamos expuestos a eso, pero no estamos sujetos a ceder a eso. Lo voy a repetir. Estamos expuestos a eso, pero no estamos expuestos o obligados más bien a ceder a eso. Así que voy a presentarles las áreas que James Cray nos presenta en las que un ser humano debe ser íntegro. James Cray está escribiendo a los líderes, a los pastores, a los creyentes maduros, pero esto aplica a todos. Dice que tiene que haber conducta moral intachable. Primero, ahí está en la pantalla. Son las áreas. Y respecto a la conducta moral, Cray nos va a presentar, amados, dos áreas: la vida doméstica y la irreprochabilidad en cuanto fuera del hogar. Entonces dice él: tú tienes que ser irreprochable, irreprensible, íntegro en tu vida doméstica. Tienes que mantener fidelidad conyugal. Ahí está Tito 1:6. Tienes que dirigir correctamente a tus hijos. Ahí está Efesios 6:4. Y tienes que ser muy hospitalario. La hospitalidad es parte de nuestra integridad, porque la integridad es integral. Otra vez, la integridad es integral. No solamente soy íntegro en una área de mi vida, sino soy íntegro en cada área de mi vida. ¿Está conmigo? No soy íntegro en una área de mi vida, sino soy íntegro en cada área de mi vida. Así que la integridad tiene que ser integral. La integridad demanda integralidad. Repítelo conmigo. La integridad demanda integralidad. Otra vez, la integridad demanda integralidad. Entonces aquí continúo. Luego dice Cray que en la vida doméstica esas tres cosas me deben caracterizar en ser íntegro. Pero luego debo ser irreprochable, íntegro fuera de mi hogar, en dos aspectos: en los tratos sociales y en los tratos comerciales. Respecto a los tratos sociales, no dado al vino, no violento, amable, no pendenciero, que no me meto en problemas ajenos. 1 Timoteo 3:3. Y en los tratos comerciales, ajeno a la avaricia, no codicioso de torpes ganancias, no prestar sin liquidar. Así que esos que deben y no pagan, que son mala paga, no son íntegros. Ahí les voy. Aleluya. Den un aplauso a Jesús. El Señor le ama. Dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Sonría, Jesús le ama. Gloria al Señor. Ahora, siguiente diapositiva. Nos va a presentar, Cray, que también debemos tener madurez espiritual. Una persona íntegra debe tener madurez espiritual. No neófito, sobrio, moderado, no dado a excesos de ninguna naturaleza, prudente, juicioso, que debe tener sentido común, dominio propio, debe ser decoroso, ordenado, debe tener comportamiento y debe ser decente y disciplinado físicamente, intelectualmente, espiritualmente. Todas estas cosas se reúnen en una palabra: integridad. Hay que tener integridad en estas áreas de nuestra vida, según 1 Timoteo capítulo 3. Entonces, cuando hablamos de eso, alguien me dice: hermano, es muy difícil mantenerse íntegro. Claro que lo es. Si fuera fácil, cualquiera sería íntegro, hasta los pecadores serían íntegros. Pero por cuanto es difícil
es necesario predicar de eso y procurar eso. Y quiero repetir que la Biblia nunca presenta la integridad como un talento con el que algunas personas nacen, sino es el resultado de una vida rendida a Dios. Tiene que ser así. Así que quiero hablarles de un ejemplo de vida íntegra. Siguiente diapositiva. Y ese es Daniel. 5 ocasiones en el texto se menciona que él era imposible de encontrar una falla. No buscaban cómo encontrar una falla para que lo acusaran ante el rey. ¿Por qué lo iban a acusar? Lo iban a acusar precisamente porque él propuso en su corazón no contaminarse. Y como propuso no contaminarse, no había dónde señalarlo. Y acuérdense que él era líder principal de 120 provincias. El rey había dispuesto ponerlo como el segundo después de él. Era prácticamente un virrey. Era el segundo después de él. Entonces es importante tomar en cuenta que como vicerregente, vicepresidente, eso trajo envidia a sus compañeros que también estaban trabajando junto con él. Y por envidia quisieron hundirlo. Pero Daniel, a estas alturas, ya no es el joven Daniel. A veces cuando los niños cantan: 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba y no se dormía. Entonces se canta eso. Yo cuando cantaba eso, lo cantaba pensando que Daniel estaba joven. Pero cuando Daniel fue metido al foso de los leones, ya tenía 80 años. Había sobrevivido a varios reyes. Ya está anciano. Él no está trabajando junto a un rey como joven. Eso fue en el primer rey, Nabucodonosor, del capítulo 1. Pero cuando llegamos al capítulo 6, ya Daniel tiene 80 años, ¿cómo se dice? Octogenario. Entonces 80 años tenía. No era un muchachito. Y como tal, es importante hablar eso también en esta ocasión. Así que en su vejez fue arrojado a la boca de los leones, a la boca del lobo. Y este pasaje tiene una estructura, no sé si allá aparece siempre, tipo quiasmo, que tiene en su centro el evento de liberación. No sé si aparece allá en la pantalla. Es un quiasmo que tiene en su centro el centro de la liberación. Si no aparece, no lo voy a explicar, me va a robar tiempo explicarlo. Si no aparece, nada más no lo ponemos. Ok, creo que no vino. Quiero hablarles de la integridad de Daniel. En el 1:8, eso creo que está en la pantalla. Daniel 1:8 dice: y Daniel, vamos a la pantalla, y Daniel propuso en su corazón. Es el inciso C. Ahora les ubico, por favor, en qué diapositiva aparece. La diapositiva 10. Estoy en la diapositiva 10. ¿Está conmigo, multimedia? Diapositiva 10. Dice: la integridad de Daniel. Bueno, aquí es otro. Después de la que pusieron más adelante, dice así textualmente: la integridad de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón. Y después de esa hay una diapositiva que aquí en mi laptop es la 11. Por favor, ubícame ahí, que es en hebreo, no gel, o sea, como GL. No es A, no es gal, no es gel, no es gol. Ahí está, no gel, no inmundo, no sucio en hebreo. Y Daniel propuso en su corazón: no gel, no inmundo, no voy a ser sucio. Y dice el texto: mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él. Lo leo por tercera vez: no gel. Y una de las cosas que debemos proponer todo cristiano es ser íntegro. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Tenemos muchos problemas que la gente no se quiere convertir porque no creen al evangelio, porque la esposa es una chismosa. Es una hermana de la iglesia, pero es muy chismosa. Llega a la casa y lo primero que hace es: ¿sabes qué, mi amor? Le dice a su esposo inconverso: fíjate que hoy en la iglesia la hermana fulana le dijo, y la otra le contestó. Entonces la impresión que tiene el inconverso del evangelio, ¿cuál es? Suciedad. Se pelean en tu iglesia, se pelean porque lo primero que hace es llegar y meterle ideas
inclusive en ocasiones ideas que concibe ella, que ni siquiera son así, y que lo transmite de esa manera, y eso impide que la gente se convierta. Falta de integridad de las palabras, falta de integridad en cómo nos relacionamos con la gente. ¿Sí me explico? Y como ese pequeño ejemplo, muchos ejemplos, mucha gente no se convierte por nuestra miserable culpa, que Dios nos perdone. Tenemos que ser un poco más íntegros, o mucho más íntegros en cada área de nuestra vida, hermanos amados. Así que una de las cosas que debe proponerse todo cristiano es ser íntegro. Y Billy Graham es uno de los pocos evangelistas en la historia que terminó bien, sin escándalos morales ni escándalos financieros. Y no fue por casualidad. Desde el inicio de su ministerio tomó él medidas radicales. Tomo un ejemplo actual para que usted no diga: es que Daniel fue de la Biblia, es un siervo de Dios. También Billy Graham fue un siervo de Dios y vivió en el siglo pasado. Entonces es importante tomar en cuenta lo que él comentó, y quiero comentarlo hoy. Desde el inicio de su ministerio tomó medidas radicales. Quiero que note esto. En 1948, ¿cuándo, hermanos? Él y su equipo se reunieron en Modesto, California, y crearon lo que le llamó él el Manifiesto de Modesto. Modesto, California, el Manifiesto de Modesto. Son 4 reglas que él guardó hasta su muerte. Y voy a darles la primera, y está llena de diapositiva. Primero, él hizo una integridad con el dinero. Esta es la regla financiera: integridad con el dinero. La regla financiera fue la primera cosa que escribió él como parte de su ministerio. El problema que vieron en su tiempo es que muchos evangelistas pedían ofrendas emocionales y se quedaban con el dinero. Entonces Billy Graham dijo: mi ministerio no se va a quemar, no se va a manchar. Si los evangelistas están teniendo la fama de que agarran el dinero, yo no. Entonces tomó unas medidas. Primero, nunca tomaba las ofrendas él mismo, nunca levantó ofrendas él en su ministerio. La dejaba a un comité local de pastores de la ciudad. Su salario no dependía de las ofrendas. La asociación le asignó una remuneración correcta, y cuando las cruzadas recogían millones, él tenía un sueldo definido con el cual él se sostenía. Entonces contrató una firma de auditoría externa para revisar todas las cuentas y publicarlas. Fue de los primeros ministerios que hizo eso. Nunca recibía ofrendas personales, siempre lo encauzaba en la forma que él quería. Y me detengo aquí en esta ocasión. Usted debe manejar correctamente sus finanzas. Esfuércese por ser más íntegro posible en sus finanzas. Nunca debemos gastar más de lo que ganamos. Si usted no tiene para comprar un carro del año, siga con su bicicleta 2 pies. Camine así, manténgase ahí. No se mete en problemas. Mi sugerencia es que no le preste al banco si no tiene cómo responder, porque aunque el banco le va a decir a usted: claro que sí, ¿cuánto quiere? Lo que usted ponga, el cliente pone el precio. De la misma manera le van a decir: el cliente pone la devolución, y si no devuelve, le embargamos la casa. De la misma manera lo van a hacer. Y el banco no está mal, el banco está bien, él está cumpliendo una función administrativa. El mal es usted que no administra bien las finanzas. Yo le pido a los líderes en esta ocasión, amados, aquí estoy, hermanos, aquí estoy. Hermano, dígame que se siente, por favor. Aleluya. Alaba el nombre de Cristo Jesús. Aplauda a Cristo, denle gloria al Señor. Yo le pido a los líderes de la iglesia: si usted es presidente de un ministerio, no tiene por qué manejar finanzas. Los presidentes no manejan finanzas. ¿Quién maneja finanzas? El tesorero. Por eso cada ministerio tiene un tesorero. No tienen los presidentes, ni vicepresidentes, ni secretarios que manejar finanzas. ¿Con quién vamos a ir? Con los tesoreros. Seamos íntegros en eso, hermanos. Yo en esta iglesia los domingos, porque Dios nos bendice financieramente, un
peso de las ofrendas no toco. No me meto en eso. Hay alguien que lo atiende. No es competencia mía. Todas las ofrendas que reciben los domingos en esta iglesia, yo ni sé cuánto entra. Nada más lo administran los tesoreros y luego viene el reporte. Trimestralmente hacemos nosotros un reporte con un comité de finanzas. No nos metamos en problemas. Yo he dicho a los pastores: no administren dinero ustedes, pastores, nada más el que Dios les da para que ustedes vivan. De ahí no se metan en problemas. Nos esforcémonos por ser transparentes con las finanzas. Ocasión anterior yo les di una serie de sermones de salud financiera. Ya les enseñé cómo ser saludable financieramente. Les enseñé cómo salir de las deudas, cómo pagar las deudas. Una serie de predicaciones dije para que no tengamos problemas en esa área. Si usted va a deber, hermano, está bien, no, la Biblia no prohíbe que debamos. Prohíbe, impide, reprende que nosotros no paguemos lo que debemos. O sea, si usted va a deber a cualquiera de las empresas que prestan dinero, adelante. Piense si tiene la capacidad de pagarlo. Va a sacar una ropa, usted va en diciembre y saca una cantidad estrepitosa que usted sabe no va a pagar. Y usted dice: esta empresa ni se va a dar cuenta. Usted está en pecado ahí. Ahí está perdiendo integridad. Porque ellos un peso no van a perder. Al contrario, van a ganar del peso que usted no pague. Le van a cobrar el doble o el triple. ¿Sí me explico? Seamos íntegros en nuestra finanza. A veces pensamos que Daniel solamente 3 veces oraba. La integridad de Daniel era integral. No buscaban. Daniel manejaba finanzas, manejaba mucha gente y no buscaban dónde, porque él era un hombre honesto, honorable, respetado con las finanzas. No buscaban dónde meterlo en problemas, porque no había cómo. Era muy íntegro integralmente. Un aplauso a Cristo Jesús por la vida de Daniel. Aleluya, gloria a Dios. Luego, número 2, la segunda área en la que Billy Graham escribió es esta. Lea conmigo: integridad sexual y moral. Y le llamó la regla de las mujeres. La primera fue la regla financiera. La segunda es la regla de las mujeres. Y la medida que tomó Billy Graham fue esta: nunca estar a solas con una mujer que no fuera su esposa Ruth. Nunca viajaba, comía o se reunía en una habitación cerrada solo con una mujer. Si tenía que hablar con una mujer en privado, dejaba la puerta abierta o pedía que su asistente u otro hombre estuviera presente. Nunca se quedaba en hotel con una mujer en su equipo sin su esposa. Nunca aceptaba que una mujer lo abrazara o lo besara en público de forma inapropiada. Y a esto le llamaron la regla de Billy Graham, y muchas empresas cristianas la siguen usando. Él dijo: conocíamos a demasiados evangelistas que habían caído en este punto. No queríamos que eso nos pasara. ¿Alaban el nombre de Jesús? Ahora, número 2, digo, ¿verdad? Estoy en el 2. Cuidemos nuestra integridad moral. Y escuchen lo que voy a decir a continuación. Este problema no es nada nuevo. Desde el Antiguo Testamento, arrancando la historia humana, tenemos problemas de falta de integridad sexual. Desde ahí tenemos a un hombre que ya tiene 2 mujeres. En Génesis capítulo 4, ahí tenemos ya capítulo 6, dice que había un desenfreno en el aspecto inmoral. Entonces, desde ahí tenemos problemas. No es nada nuevo. No nos escandaliza eso. Nos escandaliza que las personas que son cristianas no mantengan integridad en esa área. Tenemos que tener integridad sexual, integridad en nuestro testimonio. Cuidémonos, hermanos. No ande usted llevando a las hermanas. No haga favores que a veces ni siquiera le han pedido. Se ofrece a usted: hermano, es que yo le llevo, está lloviendo, hermana, ¿usted dónde vive? Hasta ahí, sal si puedes. Yo le llevo para la gloria del Señor. Y luego, ¿qué platican ahí? ¿Qué platican ahí? ¿Qué platican ahí? Solo con la hermana ahí. No haga cosas buenas que parezcan malas. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que estos ardan? No juguemos con fuego. Alaban el nombre del Señor. Ame a su esposa, ame a su esposo, sea fiel a su cónyuge. Esa viejita que tiene a su lado de 60 años,
así como es la que usted escogió. Ya no puede escoger una de 30, a menos que esta hermana muera. Pero no ore para que muera, sino que hasta que el Señor diga. Alguien alaba el nombre del Señor. Aplauda a Cristo, denle gloria al Señor. Aleluya. Integridad. 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 Hay mucho que decir de eso. Voy a correr. El tiempo se me va. Me quedan 17 minutos. Número 3. Integridad con la verdad. La regla de las estadísticas. Ahí está. El problema es que muchos evangelistas inflaban números. En el tiempo de Billy Graham decían, por ejemplo, 50,000 convertidos y solo había 5,000 asistentes. No eran leales con la verdad. Entonces Billy Graham se dice que nunca exageró el número de asistentes ni de convertidos. Contrató a empresas seculares para contar la asistencia. Y él no decía 5,000 se salvaron, decía 5,000 pasaron adelante como muestra de decisión. Era más prudente. Y luego explicaba que el verdadero fruto se vería con el tiempo. Nunca criticaba a otras iglesias o pastores en público para él quedar bien. Integridad con la verdad. Entonces, en febrero de 1988, Jimmy Swaggart, los que escucharon de él, un teleevangelista en ese tiempo el más famoso del mundo, que competía de alguna forma en fama con Billy Graham precisamente, cayó en un escándalo sexual con una prostituta en Luisiana y hace su famosa confesión llorando en Baton Rouge. Dijo: he pecado contra ti, mi Señor. Él hizo su confesión pública. Tanto Billy Graham como Jimmy Swaggart han muerto. Ambos están en la presencia del Señor. Uno era bautista, Billy, y Jimmy era pentecostal, de Asambleas de Dios Primero. Entonces empieza el escándalo sexual y todos esperaban que Billy Graham, que era visto como su rival, lo atacara. Así que los periodistas se frotaron la mano y fueron a buscar a Billy Graham para que se uniera a un linchamiento mediático, ¿verdad? Entonces pensaron que estaría contento porque podía quedarse con los seguidores de Jimmy. Y ellos, los periodistas, se acercaron a él y le preguntaron: ¿qué usted opina del señor Jimmy Swaggart, que cayó en escándalo sexual, que es el evangelista más renombrado de los pentecostales, que ha ganado millones de almas, que ha trabajado en estadios en el mundo? ¿Qué piensa usted? Y contestó Billy Graham: si le pasó a Jimmy, puede pasarme a mí. Le tapó la boca a los periodistas. Y dijo Billy: este es un hombre santo de Dios, ha ganado miles de almas para Cristo, ya está herido, no acabemos con él, mejor sanemos y levantemos a nuestros soldados. ¿Cuántas veces hemos visto a un hermano herido y en lugar de vendarlo lo hemos señalado? En el ejército de Dios no se abandona al caído, se le levanta. Y Graham nunca hizo de la caída de Swaggart el centro de sus sermones, como en ese tiempo hicieron otros predicadores. Su postura fue humildad, no superioridad. No dijo: yo nunca haría eso. Dijo: yo también puedo caer. Por eso vivía con las reglas de Modesto. Otra postura de él: restauración, no destrucción. Y mientras la denominación lo suspendió, y la suspensión fue correcta, hay que aclararlo, la suspensión fue correcta. Lo que no fue correcto es que cientos lo abandonaron y lo miraron como el pecador sin ayudarlo. Eso no fue lo correcto. Pero Billy Graham no se unió a aquellos. Él hizo lo que debió hacer, porque él tenía una tercera en este rubro: no alegrarse del mal ajeno. Decía que nunca hay que alegrarse cuando el diablo destruye el ministerio de un hermano. Y esa respuesta es la que lo diferenció de muchos. No defendió el pecado de Swaggart, hay que recalcarlo. No defendió el pecado de Swaggart, pero defendió a la persona herida. Por eso
hasta la familia de Swagger lo recordó con respeto hasta su muerte el 1 de julio del año pasado, de 2025, porque fue un hombre honorable, íntegro en esas cosas. Amados, a veces hablamos más de lo que debiéramos hablar. Por eso el proverbio dice: en la multitud de palabras hay pecado. Dicen que los sabios hablan poco, lo menos posible. No hable más de lo que debe hablar. Hable siempre la verdad si le preguntan. Y si no, aunque sabe la verdad, no se meta en cosas ajenas. Sea íntegro delante de la presencia del Señor. De un aplauso a Cristo Jesús. Dele gloria al Señor, por favor. No he tocado el texto, no he entrado al tema bíblico. Estoy tratando de dar ideas, de aterrizar, de que si Daniel pudo, también nosotros podemos hoy. Y para eso traigo el ejemplo de Billy Graham. Y hay muchos ejemplos que podemos encontrar. A veces los mundanos piensan que todos los cristianos son iguales, pero no, hermanos. Hay 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas delante de Baal y que están firmes delante de la presencia del Señor y son íntegros en guardar la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces, amados hermanos, en resumen, Billy Graham entendió que el talento lleva a la cima, pero solamente la integridad nos mantiene ahí. Lo voy a repetir. En resumen, Billy Graham entendió que el talento lleva a la cima, pero solo la integridad hace que uno se mantenga ahí. Y su frase resume todo: si perdiera la integridad, perdería mi ministerio. Ese fue el lema que lo sostuvo. Si perdiera la integridad, perdería mi ministerio. Entonces, hermanos, si fuéramos más íntegros, más almas se salvarían. Si fuéramos más íntegros, nuestro cónyuge inconverso se salvaría. Si fuéramos más íntegros, nuestros hijos inconversos creerían más al evangelio. Si fuéramos más íntegros, seríamos un sermón andando en la sociedad, porque nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. ¿Alaban al Señor? Y así como hay gente que no se convierte por el testimonio de un hermano o una hermana que no da testimonio, también hay otros que se convierten y dicen: yo quiero ser como tu Dios, como tú. Quiero servir a tu Dios como tú lo sirves a Él. Quiero ser así de intachable como eres tú. ¿Cómo puedes? Ven y te voy a demostrar. Y se convierten a Jesucristo. ¿Alaban al Señor? Ahora, Daniel fue íntegro en varias áreas. Él manifestó integridad en varias áreas. Pero la integridad de Daniel se debía a que vivía la benignidad y la santidad que Dios esperaba de su pueblo. Y Dios espera aún más de su propio pueblo. No solo exige que sea bueno, sino que sea un pueblo santo, como dice Daniel 8:24 o 12:7. Es decir, que se distinga moral y espiritualmente de los gentiles como su pueblo que comparte su santidad. La devoción de Daniel a la ley de su Dios como revelación divina fue lo que le convirtió en un hombre íntegro, aunque también le hizo vulnerable a los ataques de sus enemigos. Pónganse de pie. He terminado el sermón. Casi llevo 40 minutos hablando. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Pónganse de pie. ¿Alaban al Señor? Dios quiere Danieles para este tiempo. Y en la Biblia hay otros hombres íntegros. José, el soñador, ese fue otro hombre íntegro. Vamos a encontrar a mujeres íntegras en la Biblia. Vamos a encontrar a varias personas en la Biblia íntegras que se mantuvieron firmes en medio de la adversidad más dura. Dios busca personas con integridad moral, integridad financiera, integridad en las diferentes áreas de su vida. Y hoy yo quiero que renovemos nuestro compromiso de integridad ante Dios. Si su problema es que habla mucho, conviértase, arrepiéntase, corríjase. Si su problema es que financieramente tiene problemas por todos lados, arrepiéntase, corríjase. Yo puedo orientarle otra vez y decirle cómo puede, pero tiene que obedecer lo que le voy a sugerir para que salga de esa situación financiera en que se encuentra. Es imposible que nosotros agrademos a Dios si no somos íntegros ante el Señor.
Si has llegado hasta el final de esta predicación, gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta predicación haya sido de bendición. Si tienes tu congregación, te invitamos a congregarte en ella, ser fiel en tu congregación, y también gracias por seguir nuestras predicaciones. Te invitamos a compartir estas predicaciones para que podamos llegar a más personas con el Evangelio. Dios te bendiga.